El siguiente práctico que analizaremos es el del control de una puerta automática por medio de un sensor de presencia. Bien, y con este práctico estamos culminando la unidad, de esta manera, la unidad número 1, la de contactores. Bien, en este práctico en sí, de este control de esta puerta automática, entendemos por ahí por puerta automática esas puertas que se encuentran en los lugares público de ingreso masivo de gente. Es una puerta que se abre y se cierra de manera obviamente automática, que se requiere una instalación para llevar a cabo la apertura y cierre de esa puerta, mediante cualquier tipo de energía en lugar de la fuerza humana. Por ejemplo, bueno, en este caso acá, lo vamos a hacer a través de la electricidad. Vamos a ir al apunte de la asignatura, nos vamos a posicionar en la página número 30, ahí tienen ustedes el control de una puerta automática utilizando un sensor de presencia. Ustedes van a copiar este título, van a leer y van a hacer el resumen de lo que es la aplicación y la actividad de este práctico. Lo tienen acá, tanto la aplicación como la actividad, básicamente qué consiste esta actividad. Y tienen abajo, siguiendo en el apunte, vamos a ver cómo es el sistema, así de esta manera esquemática, cómo es básicamente por ahí en qué consiste este práctico acá y demás, y además los elementos que están interviniendo en esta modalidad, en este práctico. Ustedes tienen acá dibujado como si fuera, acá tienen la puerta, que es la parte móvil que tiene el sistema en sí. Esta vendría a ser, ¿no es cierto?, la apertura entonces. Bien, tenemos la puerta. Tenemos en los extremos, donde se mueve esa puerta corrediza, vamos a tener un final de carrera, que le llamamos de cierre, y en el otro extremo vamos a tener otro final de carrera, que le vamos a llamar de apertura. ¿Está bien? Esto se entiende por el hecho que cuando la puerta está totalmente cerrada, va a estar empujando la leva del final de carrera de cierre. Es decir, porque la puerta va a estar cerrada. Ahora, cuando la puerta esté totalmente abierta, va a estar empujando la leva del final de carrera de apertura, desde acá, indicando o acusando que la puerta está totalmente eh, abierta. Bien, esos son los dos extremos por donde se mueve esta puerta. Y eso lo va a detectar los finales de carrera. Los finales de carrera básicamente tienen tres conexiones o bornes eléctricos. Uno es el común, el otro es el normal abierto y otro es el normal cerrado. Para nosotros, específicamente para este práctico, nosotros vamos a utilizar las conexiones de común y la de normal cerrado. ¿Está bien? Después abajo tenemos un motor, figura con el símbolo que le corresponde, que es M, en el caso del 3, porque va a ser una alimentación de tipo trifásica. Nos indica a nosotros ese numerito 3, además nos está indicando a nosotros acá las letras V y W, nos está indicando a nosotros las tres líneas o las tres fases. ¿Quién va a ser? El motor va a ser el movilizador de esta puerta. Y arriba de todo tenemos al detector fotoeléctrico o de presencia, que lo tenemos a través también de su correspondiente simbología. El detector fotoeléctrico o de presencia va a ser justamente el que se encargue de detectar si alguna persona está por ingresar o por salir, de tal manera que se necesite hacer algún movimiento en la puerta, ya sea haya que abrirla o haya que cerrarla. Este vendría a ser el esquema más o menos para identificar cuál es la situación problemática para este práctico. Vamos a bajar, esto obviamente también ustedes lo van a copiar. Después acá tienen las especificaciones técnicas del detector
de fotoeléctrico de presencia. Eso generalmente, después más abajo van a ver la ilustración, se van a dar cuenta que el que utiliza acá, específicamente en este práctico, es de los utilizados en los sistemas de alarma domiciliarias. Generalmente se utiliza este tipo de detector. Ahí ustedes también van a acompañar este cuadro en su carpeta para poder ver así las especificaciones técnicas que tiene este sensor. Tienen ahí la marca, tienen el modelo, tienen el tipo fotoeléctrico en este caso, tienen la alimentación, también un dato bastante importante, y al igual como veíamos en el último práctico, la alimentación es bastante interesante por el hecho de que es un voltaje que se accede fácilmente, como son los 220 voltios corriente alterna, ahí tienen la frecuencia. Campo de detección, este también es un valor importante, inclusive en algunos detectores permiten, con una perilla, permiten graduar ese grado de campo de detección. En este caso, fíjense que es como máximo un abanico de 180 grados. Después también va a depender a la hora del montaje, a la hora del montaje también va a ser necesario todos estos datos. Fíjense también la distancia de detección, también va a ser interesante tener este dato para poder ver a dónde se va a colocar, a dónde se va a montar este sensor. Fíjense que son 12 metros, ¿está bien? Como máximo, ya como máximo el fabricante nos da esta información que como máximo la distancia de detección va a ser de 12 metros a esa temperatura ambiente. La duración de encendido, en este caso, bueno, la salida es a relé, relay o relevo. Y acá nos dice que la duración de detención, la duración de encendido, cuando detecte la duración de encendido o ese cambio en los contactos de salida del relé, van a estar en este tiempo de más o menos 3 segundos hasta 7 minutos. Y bueno, el tiempo es ajustable. El tiempo es ajustable, tiene una perilla, el sensor, con lo cual nosotros manualmente podemos ajustar ese tiempo de salida. El control de luz ambiente, figura que también que es ajustable, figura 10 lux, esta unidad de intensidad lumínica, indica cuál es el encapsulado plástico y indica el grado de protección. El grado de protección también es una información también importante a tener en cuenta para ver a dónde lo podemos llegar a colocar, instalar o montar, ¿no? El grado de protección siempre es importante conocerlo. Van a también copiar esto acá, lo que son las especificaciones técnicas, ¿bien? Y debajo de esto, siguiendo el apunte, van a ustedes ver el circuito eléctrico de control o de comando. Y también, obviamente también siempre, junto con los contactores, también va acompañado el circuito de potencia. Vamos a visualizar acá, como hacemos siempre, en los circuitos, vamos a ver qué sistema, qué elemento, perdón, qué elementos están constituidos. Lo voy a maximizar, así lo apreciamos un poquito mejor. Vamos a identificar cada uno de los elementos que está constituido este circuito. Bien, arriba de todo, tenemos como siempre la línea, ¿está bien? Que nos indica de qué valor va a ser la fase o la línea. Después tenemos un interruptor general, figura ahí como SA1, o pueden colocar directamente una llave termomagnética. Después tenemos un relé térmico, FR, que figura con sus números acompañándolo en sus conexiones, que ustedes ya lo conocen de los anteriores prácticos. Después tenemos el sensor de presencia en sí, Fíjense que es bastante similar a esto, me refiero a las conexiones, en el sensor fotoeléctrico que veíamos en el anterior práctico. Tenemos tres extremos en los cables. Tenemos uno que representa el de la línea, que va a ser a donde tome la alimentación este sensor. Después tenemos el neutro,
va colocada la línea neutra, y tenemos la salida, que figura con la letra C, que representa a la representa a la carga. Es decir, cuando este sensor sense justamente la presencia, lo va a acusar a través de la salida, es decir, de la carga. Y en la carga yo voy a tener el mismo voltaje que tengo yo en la línea, en este caso los 220 voltios de corriente alterna. Esos 220 voltios de corriente alterna van a alimentar a un extremo o a la bobina del transformador, al primario del transformador. Este transformador tiene un primario de 220 voltios y un secundario de 12 voltios. Esos 12 voltios de la salida, pasando por un puente rectificador de corriente, me va a alimentar a mí los extremos de la bobina de un relé que tiene una bobina de 12 voltios de corriente continua. Y tengo en los extremos de ese relé, tengo en el punto común, tengo 24 voltios de corriente alterna, y abajo de eso tengo los finales de carrera, SB2, SB2 que corresponde al final de carrera de la apertura. Si ustedes van a ver o recuerdan, si no van a ver en este mismo apunte las páginas anteriores donde estaba el esquema de cómo era el funcionamiento o el movimiento de esta puerta automática, SB2 corresponde al final de carrera normal cerrado de apertura. Y al lado tenemos el SB1 que representa el final de carrera, también NC de cierre. Ahí tenemos los de cierre y los de apertura. ¿Bien? Si usted, abajo de todo tenemos la línea de neutro para cerrar el circuito. Fíjense que tienen dos ramas. Y nos queda, por un lado, nos queda la bobina del contactor K2 y la bobina del contactor K1. Esto nos va a permitir en un movimiento en un sentido para abrir y un movimiento en otro sentido para cerrar. Si ustedes se fijan que está conformado por dos ramas, esto lo pueden hacer ustedes, pueden hacer una analogía con el circuito o con la práctica de inversor de giro de los motores trifásicos. ¿Se acuerdan que estaba conformado por dos ramas? Por el hecho que te había que mover el motor en un sentido o en otro. En este caso es exactamente lo mismo, analizándolo de esa manera. Fíjense que los dos finales de carrera están dibujados acá como normal cerrado. Así lo habíamos mencionado arriba, cuando habíamos comenzado con el análisis de este práctico. Los dos estaban en normal cerrado, es decir, utilizamos los terminales o conexionados eléctricos de los finales de carrera, utilizamos el común y el normal cerrado. Nos indica a nosotros por la simbología y también nos da a nosotros la idea que estamos utilizando el normal cerrado porque fíjense los números que usamos. Usamos 2,1 y 2,2. También para el mismo caso del SB1 que representa el final de carrera, normal cerrado de cierre. También está expresado como 2,1 y como 2,2. Eso a nosotros nos indica esa regla o esos números nos indican a nosotros que estamos utilizando el final de carrera como normal cerrado. ¿Está bien? Finalmente, este indicador acá, que por medio de una lámpara, nos indica a nosotros cuando el relé térmico nos indica a nosotros una corriente. ¿Está bien? Ese vendría a ser la identificación de los circuitos. Para comprender o entender este circuito, uno sería recordar cómo era el funcionamiento de la práctica del inversor de giro del motor trifásico. Si no, yo le voy a borrar acá las indicaciones. Lo que hay que hacer es tener presente cómo es el movimiento de la puerta y tener presente cuáles son los dos finales de carrera. Los dos finales de carrera que, repito, llamamos SB1 y SB2. SB1 es el de cierre, SB2 es el de apertura. O sea, hay que trabajar con este circuito acá, en conjuntamente con
el primer esquema que vimos en este práctico. A ver en qué posición se encuentra la puerta. ¿Bien? Si ustedes se fijan acá cuando el sensor de presencia, no detecta nada, es decir, que no tenemos ninguna alimentación en la carga, en el transformador no va a estar alimentado, por lo tanto la bobina del relé tampoco va a estar alimentada. Estos 24 voltios van a quedar alimentados sobre esta, si ustedes se fijan en el circuito, va a pasar por los contactos del relé, por el contacto común y por el contacto de normal cerrado del relé, y va a alimentar a la bobina K1 de este contactor. ¿Está bien? Ahora, eso en el caso de que la puerta, en este caso, en el caso de que SB1, que es el final de carrera para el de cierre, su leva se encuentre cerrada, va a alimentar. Si no, si la puerta se encuentra abierta o entreabierta, que el final de carrera o la leva no está accionada, por lo tanto, el final de carrera o las conexiones se van a ver interrumpidas. ¿Por qué? Porque va a pasar a normal abierto. ¿Está bien? Ese mismo análisis lo pueden hacer cuando el sensor de presencia detecte presencia, entonces va a tener salida en la línea de carga. Por lo tanto, el transformador se va a ver alimentado, va a haber alimentación en la bobina de relé, y teniendo alimentación en la bobina de relé, este contacto ahora va a pasar a esta posición. Entonces ahora los 24 voltios de esto acá, lo voy a tener ahora en la segunda rama, y ahí tenemos que nosotros analizar nuevamente. ¿Está bien? Y nos falta otra información más, también importante. Después, bueno, yo les dejo a ustedes el análisis del circuito de potencia, que es bastante similar. También pueden recurrir a la práctica del inversor de giro, de motor trifásico. Ahí abajo ustedes, bueno, tienen identificados los elementos, que es bastante importante para tener ustedes qué es cada una de esa terminología que aparece en el circuito. Abajo de eso, ustedes tienen, bueno, a modo ilustrativo, cómo son. Este es el sensor en sí de presencia, como yo les mencionaba, es bastante, como lo ven ahí, se van a acordar de los sistemas de alarma que generalmente se utilizan. Ahí tienen las conexiones de los cables, hay que respetar, por supuesto hay que respetar esos colores a la hora de conexionarlo. Acá tienen las ilustraciones también de los finales de carrera, bueno, cómo son las conexiones, ustedes ya lo saben. Acá figura el relé, este es un relé, en este caso de doble inversor, con bobina de 220, bueno, en este caso una bobina de 220 voltios, el que veíamos en el circuito es de 12 voltios, pero en sí las conexiones eléctricas no, a la hora de conectarlo no hace. Está el relevo acompañado de su respectivo zócalo. Este es el cuadro, que es lo último que figura acá en el apunte, que con este cuadro también nos permite a nosotros, la información que brinda este cuadro nos permite a nosotros poder cerrar y analizar en sí el circuito ese de control que nosotros veíamos anteriormente. Fíjense en una cosa. Acá figuran los finales finales de carrera. Acuérdense entonces, ¿a cuál corresponde SB1 y a cuál corresponde SB2? SB1 es el de cierre, SB2 es el de apertura. Acá dice, por ejemplo, dice estado de la puerta, ¿cierto? Que es la parte móvil que tiene el sistema, que se tiene que correr hacia un lado o hacia el otro. ¿Cuál va a ser el estado de esa puerta? Esa puerta puede tener tres estados posibles. Una que esté totalmente cerrada, otra que esté totalmente abierta, y otra que está en la situación que está entre media de esas dos, es decir, que se encuentra entreabierta. ¿Por qué? Ya sea que se está por abrir o que se está por cerrar. Esa va a ser la situación que ya vamos a llamar nosotros como entreabierta.
Y si no, las dos situaciones están totalmente cerradas o totalmente abiertas. En el caso de los finales de carrera, ahí para cada una de las tres situaciones, va a dar cuál es el estado de tanto SB1 como SB2. ¿Está bien? Por ejemplo, en el caso de que está totalmente cerrada, SB1, SB1 que es el final de carrera de cierre, dice que va a estar abierto. Y SB2, que es el final de carrera apertura, va a estar cerrado. Ustedes imagínense que en esa posición de que la puerta está cerrada, esa puerta va a estar empujando sobre la leva del final de carrera SB1. Por eso que acá dice en la tabla que va a pasar a estar abierto. Acuérdense que nosotros acá, los dos finales de carrera lo estamos trabajando siempre como normal cerrado. La situación contraria va a ser en el caso de que la puerta esté abierta. Y cuando la puerta esté entreabierta, los dos finales de carrera se van a encontrar en su posición normal, que en nuestro caso, como nosotros lo hemos conectado, es la posición de cerrado. Entonces, esto obviamente también este cuadro ustedes lo copian. Entonces ustedes tienen, en función a la aplicación en sí, que lo tienen al principio del práctico, que va a ser, muestra un poco, acompañado con ese esquema, muestra un poco cuál es la condición, para qué hacemos este práctico, cuál es la función, cuál es la finalidad de este práctico, y después, con ese esquema acompañado a el circuito de control o de comando y el circuito de potencia, y conjuntamente con este último cuadro acá, nos permite a nosotros definir o saber o comprender cómo es el circuito el circuito para este práctico acá, ¿está bien? Que repito, es con este práctico acá estamos culminando la unidad número 1 en lo que se refiere a su título, que es de contactores.